Bien. Gracias a la universidad, a su Centro de Estudios Latinoamericanos y a Gabriela Alemán por escoger mi proyecto editorial, que es mucho menos de lo que ella acaba de decir, para esta actividad. Originalmente la invitación era para octubre de 2019, pero tuve que rechazarla a último momento y lamentablemente causar molestias al programa. Sin embargo, el delicado proceso social que hoy vive Chile, que era necesario y en el que estamos decididamente involucrados la mayoría de gente que conozco, hijos, hermanos, alumnos, colegas y amigos, está siendo mucho más peligroso y violento de lo que nunca imaginamos. Y no viajé en octubre específicamente por miedo a que alguno de mis hijos resultara herido o cegado en la calle mientras yo estaba fuera. Ya van 30 muertos y cientos de heridos por la represión policial. Tuvimos una semana de toque de queda y los militares salieron a la calle. No pensé que tendría ese miedo en democracia, pero así están las cosas. Nunca hay que dar por sentados los derechos que asociamos a una democracia, porque incluso ante nuestros ojos perplejos los podemos perder. Gracias entonces por la persistencia de volverme a invitar. Voy a hacer una presentación circular. Voy a mostrar entonces primero sintéticamente qué es Laurel y luego voy a hacer una segunda pasada en el mismo orden, pero agregando resultados y lecciones, no selecciones, de que he aprendido. Y como es un proyecto muy personal, tendré que partir hablando de mí, que por ahora soy la circunstancia, el eje, la directora y la obrera de Laurel. Yo soy periodista y no tengo estudios literarios de ningún tipo. En mi familia no había un ambiente intelectual ni demasiados libros, pero sí consideración y respeto por la palabra, muchos juegos de palabras y rezos, que en el fondo son poemas de amor o de consuelo, y cuando no, al menos te enseñan ciertos trucos sobre el ritmo y la repetición. Y había diarios y revistas donde aprendíamos a decodificar todo lo que estaba velado por la censura. Nuestras referencias culturales estaban relacionadas entonces con la política y con la supervivencia. Así que me gradué de periodista sin tener ninguna formación ni interés especial por la literatura. Esta y la edición aparecieron por casualidad en la forma de una compañera de universidad en España, estudié en Barcelona, que fundó una revista literaria y puso a esta chilena a editar a españoles, que al principio se resistieron y después también. Como toda revista pequeña que se precie, duró 3 números, pero el daño ya estaba hecho. Antes de tener una casa propia, trabajé editando medicina, periodismo de investigación, ciencia política o historia. Tenía pocos contactos con el circuito literario local, y fueron los escritores que surgían entonces, de mi edad o un poco menores, quienes me integraron a su grupo y me dejaron intervenir su obra, opinar sobre ella o aprender de ella. Me refiero a Alejandra Costamaña, Leila Guerriero, Alejandro Zambra, Álvaro Bizama, Rafael Gumucio, Juan Forn y otros. Mi primer intento personal, que pronto fracasó por disputas entre los socios, como manda la tradición, fue una editorial llamada Los Libros que Leo, formada por el dueño de una librería de moda en Santiago, una diseñadora muy destacada y yo. Esto fue en 2010. Alcanzamos a hacer 10 títulos en los que había de todo: fútbol, divulgación científica, miscelánea, crónica y algo de literatura latinoamericana. El criterio de selección era poco profesional, aunque no infrecuente. Hagámoslo, hagámoslo. Hubo un par de títulos que hicieron ruido y que siguen en librerías hasta hoy, pero quizá el mayor aporte de este proyecto fue el diseño editorial, que en ese momento era muy radical en Chile, con una estética tomada de la tradición del cartelismo local, un programa visual muy preciso, pero sin ninguna consideración por la necesidad de destacar en la librería y, por supuesto, vender. No teníamos un logo fijo, los títulos eran enanos, etc. Luego vino Laurel en 2014, impulsada por la vergüenza de haber dejado abandonados a los autores de la editorial anterior. Por la seguridad mía de tener cierta destreza difícil de explicar en la edición de textos y la desventaja
de ser una editorial manejada part-time, porque tengo un cargo académico en una universidad. ¿Cómo se piensa un catálogo en este contexto? Hay varias posibilidades. Uno, no se piensa y todas las racionalizaciones son a posteriori. Dos, se definen líneas coherentes según una preferencia o circunstancias favorecedoras y uno se mantiene en ese encuadre, publicando y descartando según la idea que uno misma y el entorno se han hecho de cuál es esa preferencia y ese tono de la editorial. Y tres, una combinación de las dos cosas, como en Laurel, porque si no nos permitimos grados importantes de locura e incoherencia, nunca vamos a saber si ese desvío podíamos hacerlo bien o no. Entonces, las líneas de trabajo que hemos seguido, la primera definición es una negación que en Chile, en el ámbito de la edición independiente, es una definición en contrario a la mayoría, que es no publicar poesía, sino narrativa, porque en Chile la poesía sigue siendo muy fuerte y por lo mismo hay editores con muchísima experiencia, incluso jóvenes, y con mucho mejor criterio que el mío. Entonces, para empezar, eso queda afuera. La narrativa latinoamericana estuvo desde el principio y sigue ahí, pero las razones para publicar autores latinoamericanos en un principio fueron más circunstanciales, después fueron cambiando, porque estaban cerca, porque no había que traducirla, y por una sensación de tiempo perdido que explicaré ya en la segunda vuelta. En general, estas razones pragmáticas quedaron atrás y se impuso una un poco más noble. Es una línea que nos ha traído muchas alegrías, y que es importante, creo, la percepción que hay sobre la preferencia o tono general de la editorial, que me gustaría explicar, este tono, creo, me gustaría explicarlo así. Como no tengo estudios de literatura ni de español, menos de teoría, y dado que la mayor parte de los pequeños editores de mi circuito sí los tienen, porque son poetas o lingüistas o profesores, sus catálogos apuntan a un público muy compacto, cercano y concreto, que además se renueva con las nuevas oleadas de alumnos y egresados de los programas universitarios de lengua y literatura. Publican entonces poesía, diarios, estudios, correspondencia de escritores, biografías de escritores. Yo no soy la más indicada para conformar un catálogo de ese tipo, entonces elegí otro camino, que es intentar atraer hacia la literatura contemporánea de calidad a un público que hoy está en otra parte, que quiere leer pero no sabe bien qué, el tipo de persona que entra en una librería y tiene que preguntar. Una abogada, un artista, un activista, un profesor jubilado, un estudiante de psicología, por ejemplo. La novela Rabia, que está ahí, de Sergio Vicio, todo el mundo lo puede leer porque es como una película. Los cuentos de Trucha Panza Arriba, del guatemalteco Rodrigo Fuentes, que iba a venir. Es un libro que es este público ansioso, pero fuera del circuito más enterado, nunca habrían escogido por sí mismos probablemente, porque hoy en Chile nadie conoce a un guatemalteco, además son cuentos, pero en cuanto logras pasar la barrera del prejuicio, ya los tienes conquistados. No es tampoco una narrativa fácil y popular, pero creo que la selección más las decisiones de diseño, de distribución y de promoción apuntan a sumar a este público que quizá dejó de leer al salir de la universidad. A esos lectores ávidos pero un poco más novatos les interesan los autores chilenos porque suelen ser autores que buscan lo cercano, les importa la identificación, que es algo bastante complicado. Y a mí como editora me interesa mucho encontrar óperas primas, el primer libro, descubrir autores, supongo que a todos los editores, instalar ojalá algún nombre, y no precisamente por una campaña de medios, sino por la resonancia que pueda tener la obra. Tienen en común, estos son todos autores chilenos, El Sur de Daniel Villalobos, Heidi, que es un nombre que está mal escrito a propósito,
de Isabel Bustos, también, todos primeros libros. El Museo de la Bruma es la primera novela de un poeta, Galo Gigliotto. María Cuñada Mía, que es un librito que es solo un relato de un autor también muy muy joven. Caja Negra de Álvaro Bizama, que no es ahora un autor novato, pero fue su primer libro. Y yo se lo publiqué hace muchos años, entonces lo volví a publicar aquí. Y colección particular también, todos son primeras novelas, primer libro. Tienen en común el registro coloquial chileno en el habla, ya por fin sin complejos. Y lo digo porque cuando empecé a trabajar en narrativa en los 90, muchos latinoamericanos escribían como para ser leídos en Madrid. Había una especie de trauma o de complejo que consideraba nuestras variantes de la lengua como un español degradado, que había que corregir si querían ser publicados fuera. Ese tiempo, por suerte, ya pasó. Esa es una línea entonces, la narrativa latinoamericana y chilena. En los primeros años de Laurel, el 70% de sus socias, 3 personas, éramos periodistas. Y queríamos publicar la buena prosa que aparece en prensa y se pierde, y que además es una realidad menguante, como todos saben. Entonces estos libros son recopilaciones de columnas de prensa de escritores, Juan Forn y Pedro Mairal, los dos argentinos. El tercero es un libro de una recopilación de los obituarios que aparecen en The Economist, que descubrí que nadie lo había publicado en castellano. No sé si han leído los obituarios del Economist, pero tienen un tono muy irónico, muy burlón, muy inteligente, está muy bien escrito. Y el cuarto es un chileno. Pero me interesa también publicar, en general, hacer recopilaciones de piezas sueltas. Me permite como editora un trabajo de, cuando los autores lo permiten, de órdenes que pueden crear recorridos diferentes. Y eso es muy entretenido. No es solo juntar nunca cronológicamente, sino, por ejemplo, el primero son perfiles de muchas personas del siglo XX que hacía Juan Forn, sigue haciendo en el diario Página 12 en Argentina, y los ordené geográficamente. Entonces los primeros son los japoneses, los rusos, los chinos, y van pasando desde lo más lejano hasta Latinoamérica y termina en Argentina. Es como desde el mundo visto desde lo más lejano para nosotros y lo más cercano. En fin. Una línea que supuestamente iba a vender muy bien y nos iba a permitir financiar la literatura seria y difícil, eran los misceláneos o géneros comerciales. En este caso, trivia de cine o de televisión, y en este caso, una novela chilena de fantasía. Nos fue increíblemente mal, muy mal. Más adelante intentaré una explicación. Me salté uno, parece. No. Esta línea, al principio nos referimos a ella como los libros que salieron bien, que pueden salir bien, o lo llamamos como de fórmulas bien ejecutadas. Son todos de no ficción, de cualquier tema, género o formato, pero cuyo plan de escritura o estructura haya resultado muy bien y sea original solo en este momento y lugar, aunque tengan referencias claras en obras del pasado. Por ejemplo, el de ese extremo, que acaba de salir, es muy nuevo. Son 5 profesores de literatura, doctores de literatura, que toman casi literalmente la fórmula del libro de David Lodge, El arte de la ficción, que eran columnas de diario, para tratar de quitarle el miedo a la gente en Chile de leer poesía. Y entonces son textos muy cortos, desordenados. Solo algunos son sobre géneros, soneto, qué sé yo, otros son temas,
la muerte, la nada, el silencio, el vacío, etc. Y son bastante, con muchas referencias a otras expresiones artísticas, muy poco académico. Es casi un libro de baño para tener al lado. Justamente porque en Chile la poesía es muy importante, produce a la gente que está afuera, le produce como temor, no leer al autor correcto, etc. Y este libro es justamente eso, es como intentemos que sea lo más cotidiano posible leer poesía. El del medio es un libro tan increíblemente simple y está siendo nuestro libro más vendido, y es una periodista que lee los diarios de Darwin, coge el pedazo del viaje de Darwin con Fitzroy por Sudamérica, y Darwin estuvo en Chile casi 3 años. Entonces coge solo esa parte y la vuelve a contar. Y por alguna razón está vendiendo mucho. Y el de acá, Viña Marinos, son los habitantes de Viña del Mar, una ciudad chilena de provincia, y la fórmula de ese libro es un Frankenstein, o sea, son relatos de personajes en que la autora no ha escrito una palabra, sino que está hecho de solo fragmentos que se leen muy bien, pero que están referidos a los lados, está glosado a los lados quiénes son los autores, etc. Y curiosamente esta es como una línea que ha funcionado muy bien. No tengo idea por qué. Más adelante surgieron traducciones. Hasta ahora ellas son dos estadounidenses muy jóvenes, dos accesibles económicamente para nosotros, por lo tanto todavía no son famosas, si no, no lo serían. La idea aquí es que funcione como un banco de prácticas de traducción. En Chile casi no se publican traducciones porque no da el mercado, es un mercado muy pequeño y los costos son muy altos. Entonces siempre que se pueda, pero sobre todo que los chilenos levanten la cabeza y vuelvan a mirar el mundo como hace 100 años, en que uno no solo conocía el mundo por la prensa, sino por la literatura. Eso es más o menos el tipo de cosas que Laurel propone. Respecto de los formatos, desde el principio pensamos que los nuevos formatos, que ya no son tan nuevos, audiolibros, ebooks, debían ser parte de nuestra operación normal, lo que no era tan habitual en Chile hace 6 años. Y aquí el retorno no es en dinero, por supuesto, sino en alcance, en permanencia en el tiempo, en información estadística. Luego, en la siguiente vuelta, daré otras razones que son geográficas y políticas. Y también porque este es un proyecto que nos interesó desde el principio. Hay una biblioteca pública digital, que es un proyecto del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas Chilena, en el que decidimos participar desde el principio, aún con muchos problemas que tienen las plataformas tecnológicas incipientes y baratas. Voy a volver sobre esto, pero solo adelanto que en un país como el nuestro, con enormes distancias internas entre ciudades, buena conexión digital y población muy escasa, con poquísimas librerías per cápita, el libro electrónico puede ser un factor muy importante en la democratización de la cultura. Por ahora, además, estos números de préstamos para nosotros son bastante buenos. Préstamos de 140 veces, 250 veces o 220 veces en una sociedad donde muy poca gente todavía lee electrónicamente, indica que estos son la mayoría estudiantes. Entonces es algo que nos ha interesado mucho participar desde siempre. En cuanto al papel de la prensa, el papel central de difusión y prescripción que tradicionalmente ha tenido la prensa, en una realidad como la nuestra, en que casi nadie, ni siquiera las editoriales grandes, hacen publicidad pagada,
teníamos la inmensa suerte de aparecer con reseñas y críticas en una proporción desmedida en relación con el tamaño de la editorial. Nos iba muy bien, digamos, salíamos en el diario casi con todos los libros. Eso se acabó. Esa ventaja está desapareciendo muy rápidamente por el cierre de medios, los despidos masivos de periodistas experimentados, la reducción de páginas de las secciones de cultura y los muros de pago, los paywalls. Nuestro peor enemigo en este momento, porque los chilenos no tienen cultura de suscripción. O sea que cada vez hay menos lugares donde publicar crítica y comentarios de libros, y si los hay, no se pueden linkear. Y si no se pueden linkear, la gran mayoría no se va a enterar. Tenemos un gran problema en este momento. Entonces, hoy la principal vía de difusión y comunicación de mi editorial y muchas otras son las redes sociales. No tenemos equipo para coordinar acciones con librerías, que además son muy pocas en un territorio muy extenso, de modo que todo se juega en las herramientas digitales. Dependemos de las redes para todo: noticias, invitaciones, recordación de título, mover el catálogo antiguo, enganche por afinidad, respuesta rápida y a veces simple conversación. Es una actividad diaria en la que poco a poco se construye una relación con el público. El nuestro, muy conectado por lo menos, está allí. Después voy a volver a todos estos temas. La gestión de catálogo de una editorial tan pequeña y con un equipo de una persona y media toma un nuevo aire cuando empezamos a trabajar con una agencia literaria latinoamericana, pero en Barcelona, y a vender derechos, a salir de esa isla mental que es Chile. Los chilenos estamos muy atrasados en este aspecto de hacer más gestión de catálogo, y ha sido magnífico poder ofrecer a nuestros autores lectores de otros continentes, aunque sea en una escala todavía muy modesta. Por ejemplo, ahí hay arriba varias ediciones de Pajarito, que es un libro de una peruana que vive en Noruega, Claudia Ulloa Donoso, y que tiene ediciones en México, España, Perú, Colombia, Francia, que no está aquí, y ahora hace muy poco una editorial de Texas la va a publicar. Un libro de un chileno en Italia, en España, y Argentina y España también. Estas son ediciones también de colombianos. Las alianzas informales, perdón, desde hace bastante poco las ferias del libro común y corrientes, que eran muy aburridas y muy comerciales, como en todas partes, empezaron a trabajar sobre todo los colombianos, que gastan más en cultura que el resto de los países, a trabajar ojalá un circuito independiente, invitando autores y editores con iniciativas como Bogotá 39, por ejemplo, o de hacernos conocer. Y eso ha permitido que nos conozcamos editores pequeños de toda Latinoamérica, crear lazos con ellos, y eso lleva a acuerdos de coedición, de intercambio, de canje, etcétera, que resultan beneficiosos para todos, y después también algunas lecciones que luego mencionaré. Queda poco. Vuelvo entonces sobre lo mismo, porque es raro hablar de algo sin haber mostrado un poquito todo. De nuevo, sobre los latinoamericanos que hemos publicado. Laurel es una editorial que tiene 5 años. Tiene 5 años, 34 títulos, un promedio de 5 o 6 por año, muy poquito, que en Chile, como tiene este público no demasiado lector frecuente, más que eso, no sería muy viable. Respecto de los latinoamericanos, que como les dije, empezamos casi como por cercanía o por descarte, con los años, al ver la enorme cantidad de excelente literatura que hay en el continente y la increíble posibilidad de tenerla en el mismo idioma,
se volvió un valor en sí mismo. O sea, no buscamos autores latinoamericanos porque son más baratos o porque son amigos, ni por asuntos presupuestarios, sino que porque queremos que la cosa funcione para las dos vías, que no puede ser que los lectores chilenos estén leyendo solo ingleses o, qué sé yo, italianos y no conozcan autores ecuatorianos, bolivianos, etc. Con los brasileños hemos tenido muchos problemas por el idioma, por supuesto. Brasil es el único país que sigue siendo como una enorme incógnita, desgraciadamente, porque ellos no nos necesitan. Nosotros sí a ellos, pero ellos no necesitan, son tan grandes que no necesitan a nadie. Recuerdo con mucha culpa que durante décadas yo casi no leí, yo como representante de mucha gente, no leía casi latinoamericanos, solo leía los ingleses y estadounidenses que se publicaban las editoriales independientes españolas de los 90, Anagrama, Tusquets, etc. Y ahora entonces es casi un orgullo poder tratar a los latinoamericanos como los excelentes autores que son. Las lecciones, aún dicho todo eso, igual cuesta que un autor desconocido que no vive en el país, que por lo tanto no está en carne y hueso, que no es tan entrevistable, que no sale en la prensa, que es un nombre que no, para nosotros no tienen referencias, cuesta que entren. Por eso las redes de escritores latinoamericanos son importantes. Que uno que sí conocemos recomienda uno. Esto es como en la familia. Traigo un amigo nuevo y le doy la oportunidad porque me lo recomienda alguien en quien yo confío. Esto es como de todo negocio. Eso funciona bien, funciona bastante. El último libro es Juan José Morosoli, que fue un autor uruguayo de la primera mitad del siglo XX. En general, a los lectores jóvenes de hoy, jóvenes digamos hasta 40 años, les cuesta mucho más leer autores del pasado. Les cuesta porque no pueden identificarse. Sienten, la frase clásica es: al principio me costó empezar, les cuesta entrar en este mundo. Y eso es bien triste, porque indica que hay toda una generación que no está acostumbrada a leer el pasado, que ya no lee, y no me estoy refiriendo solo a los latinoamericanos, sino que gente que ya no lee a los rusos, qué sé yo. Es un trabajo extra que no todos están dispuestos a hacer. Nuevamente, eso es porque mi público es menos lector frecuente que el de otras editoriales. En cuanto a los chilenos, como dije, nos ha ido muy bien, etc. No nos importa el momento de la carrera en que ese autor esté, pero si es que se da que es la primera obra, es más... hay más felicidad por los dos lados, pero, por ejemplo, no estamos dispuestos a tener una política de autor, o sea, publicar todo o lo más posible de una sola persona, que es una definición que uno tiene que hacer, sino solo obras, las obras que nos parezcan buenas, lo que es una elección, y entonces se pierde y algunos autores se van, pero todo autor tiene alguna obra no tan buena o media regular o que realmente no encaja, y esa ha sido nuestra opción. Vamos uno por uno, ¿sí? Y también nos interesa que estén bien dispuestos para un proceso de edición intenso. El trabajo de edición debe hacerse con discreción y empatía, pero también con firmeza. Con la editora colombiana Margarita Valencia, que es mi amiga, siempre comentamos los problemas de egos heridos que hemos tenido en esta fase,
Y es que al parecer en Latinoamérica nunca existió regularmente la práctica editorial anglosajona de intervenir el texto todo lo que sea necesario, incluso de desarmarlo y reescribirlo, que es un proceso doloroso, pero que también mejora, esa es su función por lo menos, mejora el material y puede llegar a crear una obra más redonda. Entonces eso es una definición en el sentido de que hay autores y obras que dejamos pasar. Es como, si crees que está perfecta y quieres que no te la toquen, mejor al otro lado. También una definición es solo trabajamos con obras terminadas, pero solo porque una editorial pequeña no puede permitirse el lujo de contratar y después ver si sirve o no lo que el autor entrega con 2 años de atraso, por ejemplo. Es algo como que no es que queramos, pero por el momento no podemos encargar o contratar algo que ya no esté listo. ¿Dónde encontramos autores nuevos? Localmente sobre todo. Estas son las fuentes tradicionales, digamos. Revistas, agentes, la pila de manuscritos, que ahora es el mail, por supuesto, las fuentes tradicionales, el boca a boca, etcétera, etcétera, y las más o menos más nuevas. No todas funcionan en Chile. En rojo son las que sí funcionan. Revistas literarias ya no, casi prácticamente no quedan, y las que hay no publican ficción, publican ensayos, piezas quizá de los mismos autores, pero no es como el circuito de aquí en Estados Unidos, que no sé cómo es ahora, pero tradicionalmente eran las revistas literarias donde uno iba a buscar autores para publicar libros. Agentes en Chile somos 4 gatos, o sea, puede que hay uno, pero todos no lo soltamos porque no es necesario. El circuito de autores es generoso en el sentido de no guardarse la información para sí mismos. Muchos autores son profesores de literatura, por lo tanto te dicen, tengo un alumno increíble. Eso de verdad que funciona. Bueno, la lectura personal, por supuesto, el ser jurado, ofrecerse uno, los editores, como jurado de concursos de inéditos, eso sí es terrible, claro, porque hay que leer 500 cuentos para encontrar uno bueno, pero no solo uno encuentra, sino que igual le toma el pulso a qué se está escribiendo, quiénes están escribiendo. Igual no varía mucho, o sea, hace muchos años que hay más o menos la misma cantidad de, en provincias, gente que escribe sobre el campo, mucha gente que se ve que el psiquiatra le dijo que escribiera la historia de su vida, como hay cosas que no cambian, siempre es igual. Pero hay pequeñas tendencias que van cambiando. Por ejemplo, ahora entró muy fuerte entre los más jóvenes la onda japonesa, la cultura japonesa, la cultura popular japonesa, el anime, etcétera, es súper importante, incluso en los estudiantes de literatura. En fin, ahí se encuentra gente. Wattpad, nunca he encontrado nada, es otro tipo de género, etcétera. Otros, curiosamente, quizá, en realidad somos tan pobres que competir entre nosotros es bastante absurdo. Entonces, habemos editores que le decimos, mira, yo no puedo publicar a este año, o no puedo, pero es súper bueno, públicalo tú. Y eso sí funciona. No siempre, por supuesto, pero sí funciona. ¿Sí? De nuevo, en cuanto a estos libros que yo quería hacer mucho más de prosa suelta, prosa de prensa, crónicas, columnas, etc., la pluma sola no funciona demasiado bien en ventas. Funcionaba muy bien
cuando teníamos espacio, no nosotros, cuando había más espacio en la prensa, cuando había secciones de cultura, porque es un tipo de libro que a los periodistas de cultura les encanta. Entonces siempre salían página completa, no sé qué. Eso ahora, como digo, la prensa está realmente muy mal. Muy mal, ha habido despidos muy masivos, hay 2 medios nacionales, los 2 son de una línea política muy marcada y están con muros de pago todos, revistas poquísimas. El panorama es bien terrorífico, pero lo seguimos haciendo. ¿Dónde estoy? En cuanto a los libros misceláneos que supuestamente iban a vender mucho, como dije, estábamos completamente equivocados. Son libros que probablemente en un catálogo comercial les habría ido mucho mejor. El público que ve mucha televisión o series no necesariamente intersecta o entra a librerías. Es obvio ahora que lo digo, por supuesto. Y el público de la literatura de género, esta es una novela juvenil, supuestamente, o de fantasía, en general es bastante, o allí es, reacio a la innovación. Y esta es una novela de fantasía, pero muy violenta, muy oscura, y que usa elementos de la mitología propia, chilena. Y es en un estilo medio Stephen King, pero con indígenas o no sé qué, y eso no, al lector habitual de novela fantasía, que está acostumbrado a gringos, casi que la puede, que muchos leen en inglés. Mis hijos leen en inglés directamente, ya. No resultó, fue un desastre completo. En cuanto a los libros que son fórmulas bien ejecutadas de no ficción, en cambio, tiene de malo que son poco planificables y que no nos gusta hacer series, digamos, después de un libro exitoso, hacer la segunda parte, la tercera, etcétera, porque esos suelen tener un primer título muy bueno, de buena calidad, y después es alta la probabilidad de que la calidad vaya descendiendo. Por lo tanto, nos quedamos con uno solo. Pues muchos, o sea, el del medio, como dije, está vendiendo muy bien. El de poesía, curiosamente, creemos que le va a ir muy bien. Y son importantes en las compras públicas. El tema de las compras públicas en Chile es muy importante. Me refiero a que el Estado gasta mucho dinero comprando libros para las bibliotecas. Es un tema políticamente muy complejo, porque es una variable casi desequilibrante. Por lo tanto, la tentación de publicar lo que uno cree que el Estado le va a comprar es muy alta, pero no hace una buena editorial, por supuesto. Pero estamos bien con esto. Respecto de las traducciones, que hasta ahora llevábamos solo 2, me interesa sobre todo, y creo que se consiguió, que las traducciones sean en el español, nuevamente la variante, el español sudamericano. Mi mayor interés es acostumbrar a los chilenos y a los sudamericanos a traducciones hechas para ellos, que suenen como nosotros hablamos, no el español neutro de ninguna parte o el español de España. Y eso ha funcionado bien. La gente al principio se extraña de que todos crecimos leyendo libros en traducción con expresiones que no conocíamos, que no tuvimos que acostumbrar, y esto ha sido muy bien recibido, pero al mismo tiempo hay una inercia del lector de Anagrama. Anagrama no tiene ninguna culpa, digamos, pero siempre ha sido llamado la plaga amarilla. No sé si lo sabían. En España, cuando apareció Anagrama, los competidores le llamaban la plaga amarilla porque y siempre ha tenido las portadas amarillas, tuvo tanto éxito que desplazaba a los demás. Entonces, el lector chileno
más masivo, no tiene la experiencia de leer, por ejemplo, a una joven latinoamericana, norteamericana o a un europeo en una editorial local, sino que cree que solo pueden venir de afuera. Entonces eso ha costado mucho. Y por costos, lamentablemente, no creemos que esta línea tenga mucho futuro. El siguiente título, que es Personajes desesperados, de Paula Fox, que está descatalogado en España hace muchos años, lo vamos a publicar nosotros, pero fue única y exclusivamente porque tuvimos una mecenas que pagó una traducción y los derechos. En una operación normal no podríamos hacerlo. Así que fue lindo. Respecto a los formatos electrónicos, entonces, como dije, las ventas son bajísimas. Lo tomamos por ahora como una práctica de cuidado a los autores, de ayuda al trabajo de los agentes, de estar disponibles para académicos en el extranjero, porque nos permite no descatalogar, ofrecer precios bajos, y dentro de Chile, como dije, poco a poco, muy poco a poco, el libro electrónico, por medio de la biblioteca pública sobre todo, llegan a lectores sin dinero, estudiantes y regiones, donde apenas hay librerías y los costos de envío de los libros en papel son gigantescos. En Chile tiene un territorio como Francia, solo que así, en vez de así, y solo 17 millones de personas. Entonces estamos geográficamente muy separados entre nosotros y con el resto del mundo, taponeados con enormes fronteras naturales, el mar, la cordillera, el desierto. Ante este panorama, entonces, otros formatos no son un lujo, sino una política urgente. ¿Sí? Y algo que ha costado mucho que entiendan, incluso editores jóvenes, que son jóvenes, pero son muy apegados a la tradición del papel, a la artesanía, etc. ¿Dice ahí? Como dije, también en libros electrónicos el Estado es un actor muy importante como comprador, porque además compra a precio de mercado, lo que no me parece bien para nada, no como vendedora, sino como ciudadana. Pero por ahora lo que está haciendo es que no es mal negocio venderle al Estado, porque además compra copias, no es un archivo, pero compra copias. Espero que en un tiempo más pueda negociar, no sé, como con los textos escolares, que por supuesto, en el fondo quiero que el Estado gaste lo mismo, pero que tenga mucho más posibilidad de comprar más títulos. En cuanto a la prensa, como digo, hemos tenido que trabajar, ya es tan poco el espacio para crítica en la prensa y para reseñas, que sugerimos temas donde los libros puedan servir como tema. Entonces, por ejemplo, Trucha Panza Arriba, del guatemalteco Rodrigo Fuentes, apareció en el diario El Mercurio, que es el más tradicional, en la sección no cultura, sino en la sección internacional, para hablar sobre Guatemala. ¿Ya? En el fondo había un periodista bien dispuesto. Nevada, de la otra norteamericana, Claire Bay Watkins, apareció porque este año creo que se van a hacer un par de películas sobre Charles Manson. Y ella es la hija de Paul Watkins, que era el segundo de Charles Manson. Y hay un cuento en ese libro que habla del tema. Si no es así, esos libros no tienen dónde aparecer. Entonces, en el fondo, el trabajo del editor es ver en qué parte del diario puede aparecer, que nos sirva a todos. Me perdí. Ya. Y, de nuevo,
el tema de las redes sociales en Chile todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene, no todo el mundo, digamos, lectores eventuales y reales, usan mucho Twitter, mucho Instagram sobre todo. Tenemos que trabajar mucho ahí. Hemos visto que es bueno adoptar un tono de conversación en vez de formal, que a los seguidores les gusta sentirse involucrados, por lo tanto subimos muestras del proceso editorial, pedimos sugerencias, hacemos como que pedimos sugerencias de portada, de tipografías. Nos relacionamos frecuentemente con cuentas de librerías que también están volcadas a construir una relación con el público mediante el recurso de inventarse una personalidad online. No digo que la editorial deba inventarse una personalidad, porque su catálogo es su personalidad, pero sí que podemos calibrar el tono en el que nos vamos a mostrar en público en ausencia de los intermediarios tradicionales. Si hoy las redes son la principal vitrina, debemos manejar los códigos del lenguaje eléctrico, neurótico e inconstante de las redes. Un tono que se relaciona con quienes creemos que son nuestros lectores, y ellos evidentemente vieron Game of Thrones. Así que hemos estado formando una comunidad virtual que es pequeña, pero que tiene un comportamiento como de fan. Son fans que hacen trabajo por nosotros, son fans que suben fotos de nuestros libros, que se los llevan de viaje y suben fotos de los libros, o contando, como aquí, los laureles que les falta leer, por ejemplo. Esto fue hace un par de años, y una dice, tengo 9, me faltan, qué sé yo, por supuesto la mitad son amigos, pero da igual, así se construye, me falta leer ese, qué sé yo, o alguien que hace unas encuestas de Twitter, que no está manipulada, pero igual votaron 740 personas y dijeron que Laurel era la mejor editorial chilena, etc. Parece muy anecdótico, pero en ausencia de casi cualquier otro lugar de difusión, otra plataforma de difusión de lo que publicamos, estamos ahí todo el día, y de una manera bastante que parece muy natural, y es natural, pero es bastante planificada. Como es un kiosco abierto todo el día, es importante responder rápido y siempre mimar a los interlocutores, y en especial estos últimos meses tomar postura. Esta decisión, tomar postura, o sea, que la editorial diga que, en este caso, que estamos por el apruebo en un plebiscito que va a ocurrir dentro de un mes por una nueva constitución, donde las opciones son apruebo, rechazo. Estamos en campaña en este momento. Esa decisión es profesionalmente discutible. Probablemente perdamos algunos lectores, pero no queremos engañar a nadie. Los demás, entonces, los que se queden, sabrán que los procesos sociales nos importan y nos preocupan, y que también en eso consiste la cultura. Respecto a la gestión de catálogo, vender derechos, etc., las lecciones que hemos aprendido, una es a soltar. Los argentinos dicen eso mucho, soltar, y con eso me refiero a que no hay que intervenir en las decisiones editoriales ajenas, aunque me parezcan erradas. Por ejemplo, estas dos portadas de esa novela Heidi son muy infantiles. Son incluso, o sea, tienen una estética muy infantil, casi como de libro infantil, o remiten a un personaje que es una niña muy pequeña. Bueno, no es así. La protagonista de Heidi es una niña de 10 años, que es amiga de otra niña de 12 años, muy inteligentes, las dos, muy... No tiene nada que ver. Pero como editora aprendí que yo no tengo que opinar, cada uno, y eso cuesta al principio, como porque uno se cree medio madre de estas primeras novelas, etcétera. Eso estaría muy mal que uno interviniera. Y lo otro que hemos aprendido es que en un continente tan esmirreado económicamente, no siempre hay que querer cobrar.
se pueden llegar a muchos acuerdos de coedición, de canje, como dije, de intercambio. Yo publico uno tuyo, tú uno mío, o incluso de cesión gratuita en algunos casos, para ayudar a quienes vienen después de nosotros, por ejemplo. Y eso no siempre implica ser poco profesional, implica tener en cuenta que todo el campo, si estamos solos, eso no le hace bien a nadie. Mientras más sano esté el circuito completo, y hay países que están aún peor que nosotros, hay que ser flexible en ese sentido. Y este es el último tema. En cuanto al diseño, no lo toqué antes porque no me parece tan relevante, el diseño editorial, pero sí, curiosamente, nos lo mencionan mucho. El diseño, entonces, del catálogo Laurel no está a cargo de una persona, de la misma persona, sino que van variando. El principio es que no hay colecciones, sino que cada libro hay que pensarlo por sí mismo. En general, si se fijan, es un diseño barato, profesional, pero muy sencillo, sin fotografía casi nunca, ni texturas, ni terminaciones especiales, por falta de presupuesto. Esto se ha hecho muchas veces, como el juego de... y no importa nada si se hace de nuevo. Incluso hay ilustraciones muy literales. Por ahí hay un libro que se llama Hermano Ciervo, y hay un ciervo en la portada. Y hay otro que se llama Un amor para toda la vida, y hay un corazón, y tampoco es tan terrible, digamos, porque también hay que tener en cuenta los deseos de los autores, desgraciadamente. Pero lo que sostenemos es que se puede ser profesional siendo muy responsable con los presupuestos. No es consistente en la estética, como dije. Es de buena factura, sin errores formales, pero siempre con el cuidado de parecer cercanos y casi artesanales. Cuando las portadas parecen más trabajadas, como en este caso, que hay mucho dibujo, etc., ni siquiera en ese caso son ilustradores externos, sino los mismos diseñadores que se han entusiasmado. Y no quiero alargarme en disquisiciones sobre materialidad y la importancia del objeto en un momento de desmaterialización del contenido, pero sí es cierto que las personas tienden a apreciar y por lo tanto a preferir ediciones en las que ve que se hizo un esfuerzo extra, porque los autores ven dedicación, ven que les estamos cuidando bien a su bebé, nuevamente en trucha panza arriba, que tiene una trucha, es lo más simple y literal que hay, pero el esfuerzo fue pedirle a alguien que tallara en goma y pegarla y hacer todo el trabajo para que quede algo bonito. Y eso tiene una pequeña repercusión en la lealtad de los lectores, etcétera, y también en algunos casos suma algunos lectores que llegan por los ojos, digamos. Ya más artesanal, una bolsa ya no puede ser más artesanal, así, con hijos, por supuesto, muchas veces pegando en las bolsas de papel más barato que hay. Y finalmente, como resultado está puesta en términos de subsistencia y qué viene ahora para Laurel. El mundo está tan revuelto que no le veo mucho sentido a tener un proyecto desconectado con su entorno. Así que justamente en estos meses hemos decidido reflexionar para entender cuál va a ser nuestra principal contribución. Puede ser seguir haciendo exactamente lo mismo, puede ser otra cosa. No tengo hoy entonces la respuesta. Esa es la estructura, son muy pocas personas, ¿sí? La producción, por lo tanto, es toda externa. Casi todo, es casi, si no sonara tan peyorativo, diría que es una editorial de fin de semana.
en realidad, pero no es porque uno trabaja mucho, pero en horas que debería estar durmiendo, básicamente. Esa es nuestra producción. Las ventas son modestas, pero es una editorial muy sana, no tiene deuda, no se va a acabar, paga, tiene contrato, paga royalties, etcétera. Lo que en otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, que tiene una economía tan extraña, cuando voy y les llevo sus $100 o $200 de derechos, ya es increíble, porque no están acostumbrados a que uno les cumplan. Tenemos hoy distribución entonces en todo el Cono Sur. Cono Sur es Chile, Argentina, Uruguay, con una distribuidora muy seria que ha aparecido recientemente, cuyo siguiente paso va a ser España. Y Colombia, que también tenemos tenemos como editoriales con los que tenemos alianzas informales, por lo tanto tenemos un pequeño grupito de seguidores en Colombia. Y como decía entonces, nuestro plan por primera vez está muy incierto. No solo el mundo está revuelto por el coronavirus, está revuelto en general. En Chile ahí estamos en un proceso bastante violento, como dije, y no podemos seguir trabajando como si no pasara nada. Pero eso, no pude terminar de una manera más, no están los tiempos como para eso, pero les agradezco muchísimo la invitación y ojalá puedan, no ojalá, sino que acabo de ver que en la biblioteca hay muchos de nuestros libros, lo que es muy emocionante, y traje todos estos para ustedes, para Gabriela también, y lo que quieran, cuando quieran, me encantaría que lo que necesiten se comuniquen conmigo. Muchas gracias. Ay, sí, claro, por supuesto. Yo siempre me quedé muy curiosa de la relación muy de rivales de las editoriales argentinas con los chilenos. Recuerdo hace unos años que llegué a Chile y me dijeron por primera vez en la historia los libros chilenos están más baratos que los argentinos. Y quería que nos contaras un poco sobre eso, si los argentinos tienen subvenciones, si fue algo que ver con el cambio, pero eso no era solo el dato de que estaba más barato, sino que eso hizo que la gente compre más libros chilenos, porque en general compraban más libros argentinos por los autores que tienen mayor difusión, pero también porque los precios eran más asequibles. Mira, ustedes no se imaginan la cantidad de traumas que es vivir al lado de Argentina. Es como tener un socio que es un hermano, pero un hermano mayor, que lo hace todo mejor, que es más grande, etcétera, etcétera. Y entonces también eso en la industria y la artesanía editorial, nosotros miramos siempre a Argentina como un hermano grande. En cuanto a los géneros, hay esas divisiones que terminan siendo reales, y entonces todos entendemos que en el cuento los argentinos son muy fuertes. Y hoy, incluso con autores nuevos, sigue siendo así. Hay muchísimos cuentistas argentinos en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, buenísimos. En Chile, entonces, hay mejores. Yo sé que hablar en estos términos es un poco raro, pero hay muchos poetas muy buenos. Entonces, los argentinos, que siempre nos han despreciado un poco, compran, pero solo poesía chilena, ¿sí? Y nosotros compramos novelas y cuentos argentinos. Y dependemos, ahora que estoy distribuyendo en Argentina, hay millones de librerías, hay muchísimos más lectores, pero tiene una economía tan extraña, tan no planificable, que hay que ir casi cada 6 meses, cambian los precios, a veces todo está muy barato, a veces todo está muy caro. Con el gobierno anterior hubo unas restricciones aduaneras enormes, hubo subvenciones internas del papel, por lo tanto es todo rarísimo. Hace 2 gobiernos atrás.
Entonces sí hay circulación, pero es muy reciente y sigue funcionando la maleta con libros, la clásica maleta con libros de los amigos escritores, qué sé yo, que no es tanto por sortear y por no pagar impuestos, sino porque no... Argentina es un país de genios con una economía de mierda. Sí, y Chile es muy ordenado y muy aburrido. Entonces, ese es el cliché que al fondo es cierto. Entonces, depende del año que me digas, todo cambia. Sí. Sí, tengo dos preguntas. Sí. La primera es sobre un tema, un aspecto que hace cuando hablaba sobre cómo localizar nuevos talentos. Sí. Sí, y simplemente cuando no entendí muy bien la cuestión de programas de escritura creativa, si existen en Chile. Porque aquí en los Estados Unidos es bastante difícil. Y no sé poco sobre esta situación en América Latina. Yo sé que en Brasil sí existe, son poquísimos programas. Y la otra cuestión es justamente sobre Brasil. Y cuando habló que los brasileños no nos necesitan, pero nosotros necesitamos de ellos. Sí, o sea, quisiéramos. Más ¿por qué? Perfecto. Yo sé que trabajo principalmente con Brasil y sé que hay crecientemente, así, cada vez más interés por Hispanoamérica entre lectores brasileños. Pero yo sé que también es una isla cultural. Mira, el primero es, quizá decir programas es exagerado, porque hay poquísimos, pero en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Diego Portales, que es una universidad privada, pero con mucha vocación pública, tiene la primera escuela de pregrado de literatura, que es literatura creativa. Entonces, no salen para enseñar, sino que salen para ser escritores. Esa es la única escuela universitaria que es un programa de escritura creativa de pregrado, y están empezando sé que están en fase de creación otras universidades más ricas, como a pensar programas parecidos, y hay diplomados como programas más pequeños para gente que tiene un proyecto literario, y en el fondo los mismos profesores de la Portales, la mitad son escritores muy conocidos. Tenemos en la facultad Raúl Zurita, Alejandro Zambra, Alejandra Costamaña, todos estos que nombré, Álvaro Bizama, Mauricio Lectorat, que es como de formación francesa, son escritores, son profesores del pregrado, y entonces también están, y se está pensando un máster en escritura creativa incluso. Y entonces no es que haya un montón, digamos, hay 1,5, pero ya está como a punto de, y es también el lugar obvio para ir a mirar si hay cosas buenas o no. Entonces yo hago un módulo que es, les explico cómo funcionan las editoriales y cómo tienen que mandar, qué es lo que no tienen que pedirme, no sé, tomar un café, sino mandarme el manuscrito primero, etc. Y sobre Brasil, me refería a lo siguiente. La primera consideración es totalmente comercial, porque la escala de Brasil es tan grande para nosotros que si nos comprara un título, o digamos, si pudiéramos llegar con nuestros títulos a Brasil, la venta, que para ellos sería muy pequeña, para nosotros sería inmensa. Pero eso no ocurre. No ocurre todavía que haya en Brasil gente que quiera importar los libros nuestros directamente. Y en la venta de derechos hasta ahora no hay demasiado interés. Y entre nosotros, los buenos lectores, digamos, llegamos hasta Fonseca, Rubén Fonseca,
como los autores de un par de generaciones anteriores, y no tenemos ni idea quiénes son los de ahora, porque nadie sabe portugués. O sea, en Chile la cantidad de que sabe inglés es infinitamente más alta que la que nadie sabe portugués. No hay traductores que trabajan con no hay. Entonces es como una incógnita que está muy cerca, que en el fondo eso, que queremos que ojalá nos diga, hola, queremos algo. Claro, exacto, tudo bem, tudo jóia, y nada. Y probablemente si ellos fueran un país pequeño, tendrían programas ellos para subvencionar traducciones de su idioma, como Holanda, Noruega, no sé qué. Pero como son tan grandes, a eso me refiero con que son autosuficientes. Creemos. No les interesamos, me parece. Si tú me dices que no es así, sería maravilloso. Estamos esperando que nos descubran. Yo creo que tiene también a ver con el gobierno actual. Este es el peor momento, o sea, a eso me refiero. Yo creo que durante el primer gobierno de Lula, yo sé que el secretario de los libros era Wally Salomón, un gran poeta, y no sé si tuvieron un programa de subvencionar, por ejemplo, traducciones de portugués para español, pero podría haber tenido, ¿no? Porque era un grupo bastante cosmopolita. Lo que digo es que nosotros tenemos como una admiración, así como tenemos esta relación complicada con este hermano argentino, Brasil es el paraíso, que por supuesto también es un cliché, pero es el paraíso. Pero es un paraíso desconocido. A nivel de la literatura conocemos lo clásico y casi nada de lo de ahora. Desgraciadamente. Así que si me quieres recomendar. Sí. Sí, yo soy cubana. Entonces quería preguntarle, porque la Feria del Libro de Cuba también es reconocida en toda la vida. Sí, así he sabido que es. Y se llena mucho, ¿no? A la visibilidad. Sí. Que si habían ido, si habían tenido esa experiencia. No, porque 5 años se pasan muy rápido y los primeros 3 o 4 uno está todavía probando. Recién estamos saliendo y me encantaría, es como el siguiente paso hacia arriba, porque claro, más abajo ya no hay nada. Pero vamos de a poco. ¿Y alguna distribución en los Estados Unidos? ¿Llegan los libros aquí? No, pero hay compras de universidades, sobre todo, muy pocas. Y tenemos una distribuidora argentina muy seria y muy grande, pero muy nueva. De nuevo estamos recién empezando, primero por abajo y ahí poco a poco subiendo. Sí. El primer año tuvimos un contacto con una librería en Nueva York que tiene mucha literatura latinoamericana, que es Magnalia Jackson, exacto. El librero es uruguayo. Exacto, pero descubrí que usan la maleta con el amigo, lo mismo que, es como ¿cómo te los mando? No sé qué. No, voy a esperar que un amigo viaje y me traiga la maleta. O sea, es igual de artesanal, porque la escala, o sea, la escala es muy baja. Entonces, por ahora no, por eso nos interesaban los libros electrónicos, tanto en Amazon, por ahora, y así, de a poco. Ya lo que uno imaginaría es que hay muchas librerías en Estados Unidos y en realidad, aparte de Barnes & Noble, hay 1.700 librerías independientes en todo Estados Unidos. Y de esas hay un puñado que tiene libros en español. Y con un mercado tan grande de lectores en español es como alguien no ha pensado que deberían tener una sección. Y que Pixur, por ejemplo, distribuiría. Pero no existe eso. En
San Francisco está City Lights, que tiene un estante. En Nueva York, esta ciudad enorme con todas las lenguas del mundo, está Magnati. Sí, y nadie más. Sí. ¿Sabes cuántas librerías hay en el Gran Buenos Aires? 400. Muchísimo, pero muchísimo. Por eso digo, si Argentina tuviera como una economía sana... ¿Cuántas hay en Chile? En Chile hay 180 en todo el país. ¿Cuántos? Menos de 200, poquísimo. Y de las 180, 100 deben estar en Santiago, y ahí, digamos, una por ciudad de todo el resto. Además son librerías que son papelerías. Sí. Es bien, la distribución es bien difícil, ya no porque sea tan artesanal, sino por las grandes distancias. Son todos países muy grandes. ¿Y los españoles? Los españoles. Que si tenemos... Mira, los españoles... Yo como empecé hace mucho tiempo a editar y en España, etcétera, como que he visto un cambio bastante relevante. Un cambio que la parte positiva es el orgullo latinoamericano, que se refleja en escribir como yo quiero y no como eso para empezar. Luego, una idea que no está muy consolidada y es la del famoso salto, ¿sí? El salto de ser, por ejemplo, una autora cubana súper famosa dentro de Cuba o una autora chilena, y psicológicamente pensar que no está todo listo hasta que da el salto hasta España. A mí me parece que eso ya no está pasando tanto, porque no debe, no tiene por qué. Es igual de importante dar el salto al país de al lado, al de arriba, etcétera, obvio. Y además pasa algo bien extraño, que la cultura española actual para nosotros es totalmente ajena. O sea, lo que mis hijos leen inglés, bueno, porque han tenido una buena educación, etcétera, pero no hay ni siquiera no hay ni series, digamos. O sea, como el imaginario español que yo alcancé a tener, no tenemos ni idea ni quiénes son los autores españoles de hoy, digo, los lectores más. No hay lazos recientes, por lo tanto, ojalá tuviéramos más relación, pero más de igual a igual, digamos. Por supuesto que su industria es gigantesca y de hecho recalentada, digamos, porque sacar 70.000 títulos al año no es sano en un país de 50 millones, no de 300 o 200 como aquí, y entonces sacan sin parar. Pero quiere decir que la dependencia psicológica nuestra como de la validación de España para que se le considere un autor bueno, creo que eso está desapareciendo y me parece bien. En términos comerciales es otra cosa, por supuesto. Pero si un autor pudiera elegir, obviamente que prefiere ser publicado en Estados Unidos que en España. Y también en España no leen a los latinoamericanos. Exactamente. Sí hay, en España sí que hay incluso hay editoriales y hay bastantes librerías especiales en Latinoamérica, pero lo pasan mal, les cuesta un montón. Sí, están apareciendo cada vez más, pero no es obvio. O sea, el trasvasije no es para nada obvio. Sí, pero Claudio López de la Madrid, que fue el gran director de literatura de Random House en España, que murió hace unos meses de un infarto, él decía, los latinoamericanos siempre se están quejando, pero ellos tampoco le hacen caso a los españoles. O sea, él entendía que esta indiferencia era mutua. Era mutua. No es que sea ideal, pero es mejor que haya un dominante y un dominado. Evidentemente. Si es así, prefiero que haya lectura entre latinoamericanos, aunque no debería importar, pero... y ojalá leyéramos más españoles, pero tampoco llegan. Gracias.
Ay.